Ilhan Omar arrestada. Se filtran pruebas de asistencia en una red de tráfico humano. La ciudad de Houston estaba en vilo. Durante semanas, rumores sobre una enorme operación de tráfico humano habían circulado en los niveles más altos de las fuerzas del orden, pero nadie esperaba que la verdad se revelara de manera tan explosiva. No se trataba solo de otro sindicato criminal operando en las sombras. Esta vez, el rastro de corrupción conducía directamente al corazón del gobierno. Cuando los agentes de ICE irrumpieron en lo que se suponía que era el centro de la red de contrabando, esperaban descubrir pruebas irrefutables, docenas de migrantes traficados, operativos de alto rango, montones de documentos falsificados. En su lugar, solo encontraron un almacén vacío. Era como si toda la operación hubiera desaparecido en el aire, dejando tras de sí una única y evidente conclusión: alguien los había advertido. Cuando se dio a conocer la noticia de la redada fallida, los rumores de sabotaje se esparcieron como pólvora. Al principio, los funcionarios desestimaron la idea, hasta que un correo electrónico filtrado salió a la luz, revelando que información clasificada de ICE había sido entregada a figuras clave vinculadas a la red de tráfico. ¿El nombre adjunto al mensaje encriptado? Un miembro en funciones del Congreso. Y así, comenzó el escándalo que sacudiría a Washington hasta sus cimientos. La pregunta ya no era si existía corrupción, sino hasta qué punto se extendía. El distrito industrial olvidado de Houston permanecía en silencio bajo el manto de la noche. El tenue resplandor de las farolas parpadeaba contra las oxidadas paredes de acero de las fábricas abandonadas. Pero bajo esta inquietante quietud, una tormenta estaba a punto de estallar. Los agentes de ICE se habían reunido después de meses de vigilancia y trabajo de inteligencia para desmantelar una importante red de tráfico humano. Esta organización, responsable de introducir migrantes ilegalmente en el país y de participar en la esclavitud moderna, finalmente iba a ser derribada. El plan era impecable. Todas las salidas estaban selladas, helicópteros sobrevolaban el cielo, listos para atacar. Pero cuando irrumpieron en el interior, se encontraron con una escena inesperada. Vacío. El almacén estaba completamente abandonado. No había migrantes traficados, ni miembros de la red, ni computadoras, ni documentos, ni siquiera el más mínimo rastro de evidencia. Un murmullo contenido se extendió entre los agentes. Algo estaba muy mal. ¿Cómo pudieron saberlo?, preguntó un agente. El director de ICE, Tom Oman, frunció el ceño. Nos han comprometido. Su voz era fría y afilada. En ese momento, quedó claro que esto no era solo una operación fallida, era un acto de traición. Alguien había filtrado cada movimiento de ICE a los traficantes. En cuestión de horas, la noticia se había extendido por todas partes. Fracasa operación de ICE. Los funcionarios lo llamaron un error estratégico, pero aquellos que habían estado siguiendo el patrón sabían que esto era algo mucho más siniestro. Y en ese preciso momento, un correo electrónico encriptado aterrizó en la bandeja de entrada del periodista John Solomon. Hay un traidor en el gobierno. Las operaciones de ICE están siendo saboteadas. Si quieres la verdad, encuéntrame. La verdad comenzaba a salir a la luz. En un almacén abandonado en Houston, el periodista John Solomon estaba persiguiendo una verdad oscura. El correo electrónico encriptado que había recibido afirmaba que las operaciones de ICE estaban siendo saboteadas desde dentro. Ahora, estaba allí para descubrir la fuente de esa revelación. Al entrar en el almacén, el olor a óxido y aceite llenó su nariz. Una única luz parpadeante iluminaba las cajas desgastadas esparcidas por el suelo. Alguien ya lo estaba esperando. Sam Whitaker, un veterano agente de ICE. Whitaker seguía mirando hacia la puerta mientras hablaba. Tenías razón, John. Alguien está saboteando las operaciones de ICE. Y esto no es solo una pequeña filtración. Viene desde lo más alto. El corazón de John latía con fuerza. ¿Quién? ¿Cuál es tu fuente? Whitaker tomó una respiración profunda, pero antes de que pudiera responder. La sangre salpicó. La bala impactó de lleno en el pecho de Whitaker, haciéndolo tambalearse hacia atrás sobre las cajas. John instintivamente alcanzó su arma y se lanzó al suelo. Un asesino profesional estaba allí. Y su objetivo no era solo Whitaker, también era él. Con su último aliento de fuerza, el agonizante agente agarró la manga de John. Su respiración era entrecortada, su voz apenas un susurro. «Oma». Y entonces, su agarre se aflojó. John exhaló bruscamente, sus ojos escaneando la oscuridad. Whitaker estaba muerto, pero no se había llevado su mayor secreto con él. En el momento en que escuchó un paso repentino, sus instintos entraron en acción. Se lanzó a un lado justo cuando una bala destrozó el espacio donde había estado de pie.
Venían por él ahora. Tenía que huir. Pero primero, debía descubrir la verdad en el corazón de esta conspiración mortal. John Solomon estaba sentado en su apartamento tenuemente iluminado solo por el resplandor de la pantalla de su computadora portátil. Sobre su escritorio yacía la memoria USB que Mónica Reyes le había entregado. No sabía qué contenía, pero sabía que no era solo otro conjunto de documentos. Sus dedos vacilaron por un momento antes de hacer clic en el primer archivo de video. Las imágenes que aparecieron en la pantalla le quitaron el aliento. Una sala de conferencias. Sentada a la cabecera de la mesa estaba Ilhan Omar, rodeada de figuras sombrías. No podemos permitir que ICE tenga éxito. Su voz era clara y firme. Cada redada que realizan siembra miedo en nuestras comunidades. Debemos asegurarnos de que reciban advertencias con antelación. Un murmullo recorrió la sala. Uno de los individuos en la sombra habló. Pero el riesgo está aumentando. Omar entrecerró los ojos. Entonces eliminen el riesgo. Ninguna información que nos llegue debe dejar rastro. El video se cortó abruptamente. John se recostó. Su corazón latía acelerado. Esto no era especulación. Era una prueba irrefutable. Justo cuando extendía la mano para tomar su teléfono y llamar a su viejo amigo Elliot Ward, un nuevo mensaje apareció en la pantalla. Retrocede mientras aún puedas. Solomon. Has visto demasiado. Un número desconocido. La expresión de John se endureció. Ya no había vuelta atrás. Esto no era solo un escándalo. Era traición, una amenaza directa a la seguridad nacional. La atmósfera en la sala de audiencias del Congreso tenía el peso de un juicio en un tribunal. Ilhan Omar estaba sentada a la cabecera de la mesa, tratando de mantener la compostura bajo las miradas penetrantes de los miembros del comité que la rodeaban. Las cámaras grababan cada uno de sus movimientos. Los periodistas tomaban nota meticulosamente de sus palabras. Hoy, no solo se juzgaba a una política, se juzgaba a todo un sistema. El presidente del comité, James Whitmore, ajustó su micrófono, enderezó sus archivos y comenzó a hablar. Congresista Omar, está aquí hoy para responder a acusaciones graves. Tenemos pruebas sólidas de que detalles clasificados sobre operaciones de ICE fueron filtrados directamente desde su oficina, lo que llevó a redadas fallidas. ¿Lo niega? Omar se inclinó ligeramente hacia adelante, manteniendo una expresión controlada. Esto no es más que un ataque motivado políticamente, señor Whitmore. Whitmore sonrió con ironía y negó con la cabeza. Entonces hablemos de los hechos. La gran pantalla cobró vida, mostrando una cadena de correos electrónicos que discutían operaciones confidenciales de ICE. Una de las direcciones de los remitentes estaba vinculada a la oficina de Omar. Un murmullo recorrió la sala. ¿Y qué hay de estos registros telefónicos? Whitmore sostuvo otro documento. Llamadas entre su personal y organizaciones específicas en los mismos días en que estaban programadas redadas de ICE. ¿Pura coincidencia? La confianza en la expresión de Omar comenzó a flaquear. Otro miembro del comité intervino. Congresista Omar, también tenemos registros financieros. Una organización sin fines de lucro vinculada a usted recibió una donación considerable justo antes de que se comprometieran operaciones clave de ICE. ¿Cómo explica eso? Omar tomó una respiración profunda. Luchar por los derechos de los inmigrantes no es un crimen. Pero Whitmore colocó firmemente los documentos sobre la mesa y dio el golpe final. Esto no se trata de derechos de inmigrantes. Se trata de violar la ley federal. La evidencia habla por sí sola. Un pesado silencio llenó la sala. Omar abrió la boca para responder, pero las palabras se atascaron en su garganta. Hoy no era solo el ajuste de cuentas de una política. Era el ajuste de cuentas de una ideología. Mientras el mundo observaba en un silencio atónito, las cámaras captaron el momento. Ilhan Omar, esposada, escoltada por agentes federales. No había remordimiento en su rostro, solo fría determinación. Esto no era solo la caída de una política. Era la exposición de un secreto profundo y peligroso dentro del sistema. Pero quedaba una pregunta. ¿Omar actuó sola o esto era solo el comienzo? Mientras los reporteros se apresuraban a descubrir más, los rumores sobre una conspiración aún mayor se esparcían. ¿Quién más tenía sus manos en esta operación? ¿Hasta dónde llegaba la corrupción? John Solomon, observando el caos desarrollarse desde su oficina, sabía una cosa con certeza: esta lucha no había terminado. Si Omar había caído, había otros trabajando desesperadamente para borrar sus huellas. Y ahora, sabían su nombre. La verdad apenas comienza. ¿Estás listo para descubrirla?
Dale like si quieres más contenido como este y comparte tus pensamientos en los comentarios. Suscríbete ahora y activa las notificaciones para estar al tanto de las historias más impactantes.